La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede seccional Chiquinquirá, les da la bienvenida a una nueva sesión virtual. Antes de empezar, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisen su servicio de Internet para una mejor conectividad en la sesión. Revisen todos los componentes de su dispositivo. Mantengan el micrófono en modo silencio. De ser necesario, solo activen el micrófono cuando se les indique. Se recomienda para ingresar a la sesión utilizar cuenta de correo institucional para no tener inconvenientes al ingreso de la sesión. Para la sede seccional Chiquinquirá, esperamos que esta extensión de la Facultad Seccional Chiquinquirá. En esta ocasión, bajo el lema Innovación, Transformación y Conocimiento de la Universidad al Territorio. Les recordamos que la agenda de nuestra jornada en la facultad será para los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerden que estamos haciendo nuestra transmisión por el Facebook Live de la UPTC Facultad Seccional Chiquinquirá, donde podrán ver todos los eventos que tenemos programados para esta jornada. Para dar inicio a nuestra jornada, vamos a darle la bienvenida al profesor Javier Porras, quien es el director del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, quien dará la apertura a nuestra primera conferencista. Así que, profesor Javier Porras, bienvenido. Como director del programa en extensión, licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, en la sede Chiquinquirá, es un gusto para mí presentar a la profesora Gloria Esperanza Gamboa Caicedo con la ponencia Innovación Pedagógica mediante la gamificación. La profesora Gloria Gamboa es candidata a doctora en Ciencias de la Motricidad Humana, magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, magíster en Recreación Educativa y Juegos Didácticos como estrategia pedagógica para el aprendizaje, especialista en recreación comunitaria. Ha sido reconocida recientemente por el Consejo Latinoamericano de Recreación por sus grandes aportes en esta área. También lidera el grupo de investigación Ciencias del Movimiento Humano, una perspectiva desde la recreación, grupo de investigación que está clasificado por miniciencias. Ha realizado grandes aportes en el campo de la recreación la profesora Gloria Esperanza Gamboa. Así que es un gusto para mí y le agradezco su participación en la jornada de la investigación que se realiza este año 2020. Como director del programa en extensión, licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, en la sede Chiquinquirá, es un gusto para mí presentar a la profesora Gloria Esperanza Gamboa Caicedo con la ponencia Innovación Pedagógica mediante la gamificación. La profesora Gloria Gamboa es candidata a doctora en Ciencias de la Motricidad Humana, magíster en este proceso de innovaciones pedagógicas mediante la gamificación. Es un tema bastante relevante en estos momentos de pandemia, ya que las tecnologías, las TIC, es un reto que estamos afrontando hoy en día por el proceso de enseñanza-aprendizaje. La conferencia de hoy se llama Innovaciones Pedagógicas mediante la gamificación. El grupo de investigación PIMED tiene nuestro director Javier Porras y un pool de docentes. ¿Sí se escucha, por favor? Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. Bueno,
Perfecto. Y vamos en el pool de profesores que conforman el grupo FIMED: Fernando Javier Ávila, Carlos Remero Espejo, Gloria Esperanza Gamboa, Zainel Castellanos, Mariana Catalina Puerta, Sergio López Betancourt, Jason Andrés Leal y César Giovanni Quintero. Está el grupo FIMED categorizado y el grupo Ciencias del Movimiento Humano, una perspectiva desde la recreación, categorizados en C. Con este proceso de avanzada, con estas investigaciones que estamos afrontando y con esta pandemia que nos ronda, hemos afrontado un reto sobre las teorías de la motricidad humana. Tenemos 10 teorías de la motricidad humana para poder afrontar la profundización de la corporidad y la motricidad humana. Tenemos el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad plantea desafíos para la praxis profesional en contextos atravesados por la crisis, lo que implica al mismo tiempo nuevas necesidades de formación para las comunidades. Tenemos la teoría crítica de la sociedad, que según Abraham, Adorno, Benjamín y Marcuse, surge del ser humano como ser, como conciencia y con valor. La teoría del caos: la aventura de la vida resulta de una tendencia general de la materia en organizarse en sistemas heterogéneos y se orienta de la unidad a la diversidad, naciendo en un orden nuevo y más complejo y en desorden. Tenemos la teoría de la educación como práctica de la libertad. En este momento es muy esencial que tanto docentes como estudiantes tengamos esa conexión, ese eslabón, para formar esa autonomía de Paulo Freire sobre una invitación a la educación paralela al trabajo en equipo y al liderazgo. Tenemos la inteligencia creadora, que es un proceso creativo constantemente de un ser donde la praxis lúdica, agonistas, simbólicas y productivas traducen la voluntad y las condiciones del hombre de realizarse como sujeto, es decir, como autor responsable de sus actos. Día a día nos vemos enfrentados a qué vamos a hacer, qué vamos a afrontar hoy. Entonces el día a día de la innovación y de la creatividad se asemeja a la planeación de las clases dictadas día a día. Y tenemos la teoría del fluir y del ludismo humano. Todo el mundo lo tenemos, lo sentimos, pero no lo afloramos. No somos conscientes de que ese fluir es la motivación intrínseca que cada uno de nosotros tenemos para conseguir los objetivos propuestos que nos da la vida. Seguimos con la teoría de la acción, la teoría de la comunicación. La teoría de la acción es la acción de la complejidad entre la sensación, el pensamiento, la intención, la emoción, la conciencia, y ese es el grupo de motricidad humana en el 2006. Tenemos la teoría de la comunicación, donde los seres humanos como seres corpóreos nos comunicamos en la integración de los cuerpos. La teoría de la comunicación y la corporidad y la motricidad es una triangulación donde la mente, el cuerpo y el espíritu avanzan para el proceso de educación integral. Tenemos la teoría, por favor apagan los micrófonos. Tenemos la teoría ecológica del desarrollo humano. Es la praxis orientada por valores como la búsqueda de las condiciones de existencia material y espiritual, digna para todos los seres humanos, la ampliación de la libertad de pensamiento, de sentimiento, de expresión crítica, creativa, la promoción de la solidaridad y respeto a la alteridad. Y tenemos el sujeto epistémico, proceso adaptativo, evolutivo, activo como proceso humano, donde la motricidad es la forma de la creatividad. Y tenemos la teoría de las organizaciones, que es la que copula todas las teorías anteriores, donde los procesos avanzan encadenados para formar esa cadena de procesos académicos donde los seres humanos interactúan entre sus objetivos y sus pensamientos. Seguimos con el engranaje de las teorías. Por favor, apagan los micrófonos, donde la motricidad, el bienestar humano y la educación es la triangulación del movimiento del ser corpóreo, donde las teorías de la motricidad humana, donde la complejidad, la teoría de la crítica, la teoría de la integridad creadora, del fluir, de la ecología, del bienestar, del sujeto, de la recreación, de la teoría del caos, todas afrontan este encadenamiento de saberes para lograr una fusión de una educación
donde la principal teoría es la de la comunicación, seguidamente de la acción. Si nosotros no comunicamos, si no accionamos, no podemos tener esa triangulación de saberes para que la complejidad de la educación no sea un caos y logre tener esa inteligencia creadora para que el sujeto epistémico sea un sujeto neurofenomenológico para lograr la teoría del bienestar humano. Seguidamente, tenemos un paralelismo sobre la motricidad y la corporidad, donde la motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral, ya que interviene en todos los sistemas de nuestro cuerpo, va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos que involucra la espontaneidad, la creatividad, la intuición. Tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades. Es tan importante la motricidad que nace en la corporidad. La primera es la capacidad del ser humano de moverse en el mundo y la segunda es la forma de estar en este mundo. Seguidamente tenemos la corporidad. Se asume como un proyecto de humanización a través de la acción, como vivenciación del hacer, sentir y pensar y querer, que reconoce en su condición humana la incorporación de todo su yo. Es lo que implica el hacer, el saber y el pensar, el comunicar y el querer, que es su condición como presencia y participación y significación del hombre en el mundo. Trigo, 1999. Es tan importante todos que tengamos este paralelismo de lo que es la motricidad de la corporidad para elaborar los procesos de entendimiento y pensamiento reflexivo del ser humano. Es ahí la importancia donde la educación de calidad que tenemos en este momento para mover esas tendencias tecnológicas interactivas, donde nos ha tocado afrontar el reto de cómo mover el proceso educativo de estudiante por medio de la virtualidad, donde tenemos que romper esos paradigmas y esas tendencias tradicionales donde el profesor y el estudiante no pueden abrazarse, pero sí pueden interactuar, para que tengamos más responsabilidad y más bienestar humano, creando e innovando procesos o estrategias pedagógicas para lograr que esta tecnología que para el edufísico ha sido tan difícil avanzar, logremos poder interactuar en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así como tenemos la gamificación. La gamificación es el proceso de avanzar, cómo dinamizar una clase, cómo recrear una clase, qué aprendizaje vamos a lograr en esa clase y cómo motivar a nuestros estudiantes por medio de qué estrategias. Si sabemos que la gamificación es utilizar elementos propios de los juegos en contextos ajenos a estos. Gamificación es una palabra poco conocida, poco utilizada, pero que enfrasca el rol desde el nacer hasta el morir, porque el jugar es la motivación intrínseca de cada ser humano, donde cada docente o cada estudiante dinamiza esas estrategias de polución, de florecimiento, de ideas, de comportamientos, de cómo recrear ese volver a pensar, de qué expectativas tenemos para que avancemos paso a paso en el conocimiento de enseñanza-aprendizaje y cómo motivamos a nuestros estudiantes para que logren obtener un proceso virtual de aprendizaje codificado en la alta academia. Para conseguir esto, tenemos que gamificación es diseñar formas óptimas para transmitir conocimiento. Y depende de cada uno de nosotros, de cada docente, de cada estudiante, poder compartir e interactuar, que las clases sean amenas y no sea una lectura de saberes a través de un computador. Esta retroalimentación debe ser inmediata. Cada clase que hagamos debemos tener una retroalimentación inmediata. Son 2 horas o 4 horas de enseñanza de 8 a 12 del día, donde constantemente por medio de videos, de mesas redondas, de preguntas, de respuestas, podemos hacer una retroalimentación inmediata, donde las reglas sean claras y sencillas, donde tengamos autonomía de decisión, donde podamos decir yo aprendí o no aprendí, donde se vea la progresividad de saberes de cada estudiante, a pesar
de que estamos en un proceso virtual, lograr que por medio de una mirada o una sonrisa o un movimiento interactivo logremos obtener situaciones abiertas para lograr reintentos infinitos de preguntas y respuestas y podamos evaluar a nuestros estudiantes en tiempo real. Es difícil, nos decían anteriormente que en el proceso de estos retos teníamos que hacer una evaluación formativa y una evaluación formativa, decir, pero ¿cómo evalúo si el estudiante está detrás de un computador? Por medio de trabajos, por medio de respuestas de corte y pega, no hay como hacer una evaluación real donde el estudiante está conversando conmigo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante cómo gamificar sea una estrategia poderosa para interactuar el proceso académico con los estudiantes. Asimismo, en este interactuar de lograr la gamificación, un secreto de aprendizaje óptimo, lograremos divertirnos a través del aprendizaje. Los juegos interactivos nos llevan a tener esa diversión, esa pertenencia, ese trabajo en equipo, ese empoderamiento y una nueva información fijada en el cerebro. Démonos cuenta que todos los días tenemos que pensar, pero a veces la pereza no nos deja pensar, sino planificar lo mismo que ya teníamos anteriormente. El reto de la tecnología nos ha llevado a ese empoderamiento de saberes de qué debo hacer para trabajar con mis estudiantes y lograr que ese aprendizaje sea óptimo, donde yo me divierta, donde yo ame esa educación, donde tenga esa pertenencia para trabajar en equipo, donde todos seamos líderes de ese empoderamiento de saberes para lograr la unificación de esa cadena de estrategias pedagógicas que nos llevan a un proceso interactivo de un gamificar virtual. Démonos cuenta que la capacidad de gamificar virtual es con juegos educativos y todo el mundo jugamos. Independientemente, hay muchas clases de juegos. Tenemos juegos educativos, tenemos juegos de roles, tenemos juegos sensoriales, tenemos juegos motores, tenemos juegos de desarrollo anatómico y tenemos juegos de complejidad de tareas. Cada uno de estos juegos en diferentes contextos, en diferentes circunstancias, nos lograrán llevar a nadar, a inmersar en esas olas de conocimiento donde lograremos que el juego sea la estrategia principal de aprendizaje que el estudiante requiere para succionarlo al conocimiento de saberes. Es bonito recordar en ese momento los estudiantes que tengo de motricidad humana, que hemos logrado que los estudiantes lleguen a mí antes de yo aprender el computador, ya están ahí, esperando qué vamos a hacer hoy, que ellos presenten su creatividad e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cómo se logra enseñar la motricidad humana a través de la virtualidad. Y yo creo que en estos momentos hemos logrado, porque esos estudiantes han sido tan interactivos que han producido esos juegos educativos a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de esa innovación. No se les olvide que la motricidad humana es el movimiento del día a día y los juegos motores es ese vivir, ese trasandar para el cuerpo de vivir el día a día. Para contextualizar, ¿cómo es gamificar virtual? Es que cada uno de nosotros tenga esa innovación de saberes, esa creatividad, esa lucidez de pensar qué voy a hacer hoy para lograr avanzar en esa academia encerrados en nuestras casas. No dejar que nuestros estudiantes se aburran con ese interactuar de colocarles textos para leer y sin saber qué están leyendo mandan las tareas. Ese meterlos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los juegos virtuales. Es así que vamos a la innovación, a la creatividad de saberes, donde la creatividad más la innovación nos lleva a recrear. Esta expectativa tan grande la tenemos a la mano. Esa creatividad de generar ideas es donde lograremos el día a día el repensar de qué estamos construyendo, de dónde nuestro nombre lleva ese punto y aparte para seguir construyendo ese camino de la academia, de cómo la creatividad más la innovación, que es diferente. La creatividad es la generar ideas y la innovación es la materialización de esas ideas para lograr el recrear, el volver a recrear. Para esto tenemos las estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje.
Estas estrategias pedagógicas es todo el proceso que cada uno de los maestros conlleva a asumir para que el estudiante aprenda. En nuestros tiempos jóvenes era un tablero con tiza. Hoy en día tenemos un computador, una laptop, un teléfono, donde cómo lograremos que esa adicción por el conocimiento, el estudiante se acople. Eso depende de esas estrategias de enseñanza que el maestro estudiante debe realizar. Los valores, en estos momentos de pandemia, los valores, el encerramiento se han perdido mucho. Ese ímpetu por pelear, por discutir, ese frenesí por no saber qué estoy haciendo, nos ha llevado a que cuando estamos en clase apaguemos las cámaras para que el profesor no nos vea. Y es difícil dictar una clase con las cámaras apagadas. Entonces, en estos momentos se ha definido que la mejor manera de dictar una clase es todo mundo con las cámaras prendidas. Independientemente, cada uno tenemos la autoestima bastante grande para poder querernos tal como nos vemos en el computador, con arrugas, con cicatrices, con las canas, con el tiempo encima, pero en realidad tenemos una pertenencia tan grande, un amor, una motivación intrínseca de llevar esos valores a la red, de interactuar por medio de la virtualidad. Esa puntualidad, ese respeto, esa responsabilidad, esa tolerancia, esa actitud y todo lo que conlleva esos valores para lograr que esos métodos y técnicas de enseñanza, lo que son juegos, rondas, circuitos, dinámicas, etcétera, logren hacer ese eslabón para formar esa cadena de conocimientos donde en estos momentos de pandemia los TIC didácticos mejoren nuestra calidad educativa, donde todo esto nos lleve a nuevos conocimientos. Yo he aprendido con mis estudiantes y mis estudiantes han aprendido conmigo. Y ese es el valor más grande, dice uno, ¿para qué estudio? Para poder enseñar y lograr avanzar en esta pandemia que nos tiene azotados por el encerramiento y el cuidado. Esos tips didácticos es buscar maneras donde la innovación y la creatividad vuelvan a ese recrear de cómo afrontar esos planeadores amarillos ya viejos que no se pueden utilizar en ese momento, sino afrontar la manera de cómo solucionar que el estudiante se apegue a la educación por medio de juegos virtuales. Para lograr todo lo anteriormente, debemos ser maestros con pertenencia. Si no tenemos esa pertenencia, ese amor, ese empoderamiento, ese trabajo de equipo, ese ser líder día a día para poder investigar en cada proceso realizado, no estamos haciendo nada. Estamos matando la educación y nuestro Señor y la Virgen nos han puesto un reto muy grande y es cómo lograremos, y caro también, enseñar a través de la virtualidad. Y cada uno nos ponemos una mano en el corazón. ¿Seré yo capaz de hacer esto? De lograr que ese procesamiento de ideas, de innovación, de saberes, el estudiante logre asemejarlo. A veces es decir, ¿seré capaz? ¿Será difícil? Pero lo estamos intentando. Es lograr avanzar. Antes me decían, Gloria, pero usted, ¿qué piensa que el juego es otra cosa? No, el juego es la motivación intrínseca del ser humano para llegar al movimiento individual pluralizado en saberes y comportamientos. Para esto tenemos que conformar unas redes donde todos seamos uno solo. Tenemos la seccional Chiquinquirá, donde tenemos 3 programas, donde tenemos X cantidad de maestros y X cantidad de estudiantes que en el proceso de enseñanza-aprendizaje todos deberíamos ser el hilo conductor de esa innovación, de esa creatividad UPTcista para hacer los números unos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo utilizar la gamificación en este proceso de llevar las ideas a la virtualidad. Y esas redes son cada uno de nosotros donde debemos contextualizar esos saberes para llevar y realizar ese recrear educativo. En ese recrear educativo no debe haber peleas, disgustos, sino debe haber un trabajo de equipo. Así mi amigo no sea mi amigo, todos deberíamos tener ese hilo conductor para trabajar en equipo. Seamos compañeros, trabajadores,
de comportamientos ideales, donde la ética profesional sea el compartir esos saberes para que todos logremos la unificación de una academia de excelencia. Estos juegos interactivos es traer a la virtualidad esos juegos de salón, esos juegos de casa, esos juegos de mesa, esos juegos de trabajo de equipo, esos juegos de familia, donde el estudiante y el profesor se unifiquen para un cambio educativo dinamizador. Ese cambio educativo dinamizador se logra a través de la gamificación. ¿Y qué es la gamificación? Es el uso del juego para la enseñanza-aprendizaje. De todo esto nos lleva a afrontar la clasificación, ¿sí?, de todos los juegos motores. Todos los juegos son juegos motores. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos ese sentir del juego motor, donde los juegos motores se dividen en sensoriales, complejos, motores y desarrollo anatómico. ¿Será que podemos hacer todos estos juegos interactivos por medio de la virtualidad? Tenemos un reto de cómo enseñar la natación, el baloncesto, el voleibol, el atletismo, en la profundización de teorías que nos lleven a realizar juegos virtuales para enseñar esta academia que nos queda tan difícil porque estamos acostumbrados a hacerla en escenarios deportivos. Entonces, esos juegos motores sensoriales que son auditivos, visuales, táctiles, del gusto, del olfato, de la orientación, nos llevan a confeccionar, a idear, a sentir, a tocar cómo ese profesor y ese estudiante interactúan para lograr esos juegos interactivos. Esa complejidad genérica, específico, adaptados y deportivos nos llevan a pensar cómo hago yo, cómo enseño la natación a través de la virtualidad. Y los juegos motores, la velocidad, la locomoción, los saltos, el equilibrio, el lanzamiento y la coordinación nos ponen a pensar qué debemos hacer. Y en el desarrollo anatómico, musculares y articulares, todas estas habilidades y destrezas en los predeportivos, decimos el otro semestre que pase la pandemia, pero independientemente, antes de que pase la pandemia, necesitamos esa teoría específica y compleja que nos lleva a correlacionar esos saberes en esos juegos autóctonos interactivos de nuestro proceso creativo para lograr adaptarnos a la configuración de saberes. En esta clasificación de juegos motores tenemos el aprendizaje de Cole. En el aprendizaje de Cole es las competencias que deberíamos llevar en el observar, en el sentir, en la experimentación activa y cómo pensamos y hacemos. Des en cuenta que desde que amanecemos hasta que nos acostamos estamos con un computador, con un celular, con la televisión y nuestra familia se está desbordando en esa tecnología. Entonces, ¿qué observamos nosotros como maestros y qué observamos nosotros como estudiantes? Esa observación reflexiva, si este proceso nos ha llevado a algo, un camino que produzca frutos, donde logremos sentir esa experiencia concreta de sentir y observar a mi estudiante, independientemente sea por la virtualidad. Ese converger de ideas, ese preguntas y respuestas para lograr una conceptualización abstracta de pensar y hacer. No solamente la virtualidad nos ha llevado a copiar y a pegar en los trabajos de grado. En la virtualidad tenemos también muchas mejoras de cómo podemos interactuar, de cómo nos vemos nosotros ante el espejo de la virtualidad, de lo que yo sé, el transportar de esos conocimientos para poder experimentar activamente, significativamente, ese hacer y sentir con mis estudiantes. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo enseñamos? Son preguntas que día a día nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque día a día aprendemos algo. Con la edad que tenemos cada uno de nosotros, los antiguos, los nuevos, el reto es cómo enseñamos, cómo avanzamos en ese proceso educativo de saberes, donde lograremos que mi estudiante diga, aprendí algo de la profesora Gloria, o diga, no aprendí nada. Yo creo que esa evaluación, el día a día, nos lo debemos hacer cada uno de nosotros con el aprendizaje de Cole. Este aprendizaje es una manera muy sencilla, pero muy motivadora de cómo hacer que el aprendizaje llegue
a la motivación intrínseca tanto del maestro como del estudiante, donde el ludizar de las experiencias concretas nos llevan a ese sentir, a ese hacer, a ese ver y a ese pensar para acomodar, converger, diverger y asimilar todas las ideas globales que tengamos día a día y podamos participar en esa construcción de una academia donde todos los estudiantes pragmáticos, activos, teóricos y reflexivos logremos tener esa percepción de esa construcción de las ciencias del movimiento humano en todos los saberes. Es así, compañeros y compañeras, que debemos andar a través de la gamificación, donde los tipos de usuarios debemos ser socializadores, comunicadores, trabajadores en redes, espíritu libre, seamos triunfadores, que hagamos reuniones con las cámaras prendidas, que sepamos qué estamos haciendo el uno con el otro, así sea a través de la virtualidad. Antes les decía, es horrible, es horripilante sentir que yo estoy dictando una clase y mis estudiantes no prenden la cámara. Así será de mala esa profesora, ese profesor, que no dan ganas de ver a esa profesora o ese profesor dictando la clase. Entonces debemos ser socializadores de esos saberes que tenemos a través del conocimiento y de esas experiencias significativas que nos han dejado la vida para motivar esa relación, esa autonomía, ese dominio, ese propósito donde todos convergemos en ese mundo de saberes, ese estatus de conexiones, esa elección, esa creatividad, ese logro, esa retroalimentación, ese altruismo, ese significado no puede ser impuesto. Ese debe ser lúdico, donde cada uno de nosotros se motive a llevar ese conocimiento a grandes esferas internacionales, nacionales y regionales. No nos quedemos acá. Llevemos a obtener ese proceso educativo de alto impacto con recompensas, puntos, insignias, logros, trofeos, regalos o estímulos. Y eso no es una nota, es el sentir del conocimiento que yo tengo el día a día para poder afrontar esos saberes que he obtenido a través de lágrimas, de trasnochos y de títulos, que no me dicen nada colgados en la pared, pero me dicen aquí en una clase virtual si yo logré esa adaptación de saberes para que mis estudiantes puedan asimilar ese aprendizaje. Todo esto anteriormente dicho nos va a llevar a los elementos de juegos. ¿Cómo vamos a hacer esos juegos interactivos? El Google es un arma de doble filo, pero si logramos conectarla a lo que queremos saber, a lo que queremos dialogar, a lo que queremos realizar, a lo que queremos innovar, nos va a llevar a serie de preguntas, a hacer crucigramas, mapas, niveles, a colaborarnos entre estudiantes y maestros, a trabajar en equipo, a formar líderes, a ver qué expectativa de saberes tenemos todos para lograr que la UPTC seccional Chiquinquirá sea la primera en lograr, así no tengamos virtualidad en este momento, pero lograremos tener los tipos y las TIC de cómo lograr que la educación física sea virtual, una academia de excelencia, que la contabilidad y la administración de empresas logre posicionarse por medio de la virtualidad. Y eso depende de nosotros como profesores. Para lograr esto, tenemos el cerebro, el aprendizaje y la motivación. Gloria Gamboa se siente muy motivada a los retos del día a día, a las lágrimas que he derramado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también depende de qué pienso, cómo pienso y cómo quiero avanzar. Y eso está en el investigar. En el investigar a través del juego me ha llevado a 15 años de un sí, de un no, de barreras, de lágrimas derramadas, de viajes interminables, de lograr expectativas diferentes, de conceptos diferentes, no lograr teorías de las mismas antiguas, sino lograr teorías nuevas a través del conocimiento fundamentado. Y sabemos que el cerebro, tenemos la parte derecha y la parte izquierda, donde todos los saberes del cerebro, en el sentido musical, en las formas tridimensionales, en el sentido del arte, de la intuición, de la imaginación, nos lleva al lenguaje hablado, a la lectura de números y el razonamiento de lectura. Depende de esto tan pequeñito que tenemos en el cerebro, de ese encéfalo, de ese sistema
donde lograremos el querer hacer, pero si yo no quiero hacer, no puedo avanzar. De ese sentimiento, de esa gamificación, de esa creatividad, de esa innovación, de esa pertenencia, del querer hacer, el progreso de la academia de alto impacto. Por medio de esto lograremos el desarrollo del potencial creativo, donde la creatividad se duerme en el proceso o en el camino del andar, porque nos hemos llegado del consumismo, de la tecnología para no hacer las cosas y debemos hacer, realizar y proyectar lo que queremos hacer. Este desarrollo del potencial creativo nos lleva a la generación de proyectos creativos. Estos proyectos creativos es el día a día. Todos los días de clase sale algo nuevo, una pregunta para responder. Entonces no dormamos entre laureles, debemos generar proyectos creativos del día a día. Esos equipos de trabajo creativo pueden ser mancomunados o pueden ser individuales o pueden ser pluralizados, pero debemos trabajar en equipo para lograr esa inmersión de saberes, lograr esa cadena de conocimientos y ser el hilo conductor de esa cadena, de esa academia progresiva, para esas técnicas de ideas se generen paso a paso. El tanto hablar me genera operaciones de pensamiento. ¿Qué debo hacer para transmitir esta ponencia o esta conferencia que ustedes traten o avancen a través de Gloria? Yo digo que para trabajar el juego, la gamificación, es en el proceso del sentir y del hacer, del poder proyectar, del querer hacer. Y todo esto nos lleva a un proceso creativo donde en realidad se generen la creatividad y la innovación para llegar a avanzar en todos los procesos de avance. Así lograremos las generalidades de la creatividad. Para lograr esto debemos ser muy emprendedores. Ser emprendedor significa avanzar a través de todas las piedras que encontremos en el camino. Tener mucha paciencia. Y cuando uno tiene mucha paciencia, refresca el alma y refresca el pensamiento para poder acceder a los pros, de los contras, de los compañeros que le dicen pare, no siga. No, siempre esa paciencia la debemos tener. Ir más allá y no conformarse con lo que tenemos a la mano. Siempre hay que buscar más allá a ver qué encontramos. Tener confianza en sí mismo, querer avanzar. Todos escribimos día a día, pero dicen, no, esto no me gustó. Pero en el transcurso del día a día sabemos que tenemos confianza y podemos escribir artículos y libros de ese proceso, de ese investigar, de esa acción pluralizada de dictar clases, de ser instintivo. ¿Listo? Entonces, para ese instinto debemos remitir esa floración de sentimientos académicos para llegar a un punto de enfoque donde se aprende de los errores. Para todo esto lograremos ser emprendedores del conocimiento y lograr que la gamificación sea una estrategia de enseñanza, pero dirán los contadores públicos o los administradores, ¿cómo enseño? ¿Sí? Una contabilidad por medio de números, por medio de un juego, sí se puede enseñar. El reto es duro, el reto es innovar, el reto es crear, pero ¿cómo lo lograré? Por un proceso creativo. En este proceso creativo nos lleva a una preparación, a una incubación, a una iluminación y a una verificación. En esta preparación nos reunimos información de problemas, dudas, cuestionamientos, donde incubamos esas ideas, donde iluminamos esas ideas y donde verificamos esas ideas para lograr avanzar en ese proceso de academia-aprendizaje. Para llegar a esa creatividad y a esa innovación, debemos tener fe, eliminar la voz del juicio, pensar en forma no lineal, inyectarse frescura día a día, modificar el ambiente. Saque tiempo para pensar. Siga su pasión y desarrolle su curiosidad. No nos quedemos en el copiar y pegar. Seamos individualistas y progresistas en el avanzar de la ciencia, en la investigación. Para eso necesitamos que la gamificación sea al 100%, que la creatividad llegue al 100%, que la educación llegue al 100% y el aprendizaje significativo llegue al 100%, donde lograremos educar
¿para qué educamos? ¿Será que estamos educando? Si queremos es transformar el pensamiento, recrear, volver a crear el pensamiento, ser autónomo y confiar en sí mismo. Y eso nos da la autoestima liderada por cada uno de nosotros y el trabajo que tengamos a nuestro apoyo. En todo este proceso lograremos avanzar en una aula moderna. Esto es lo que pensamos hoy en día, trabajando con la virtualidad, que se pueda lograr una aula virtual donde podamos estar cómodos, tener una sala de estar, tenemos unas escaleras donde podamos estar en un video, una sala comedor donde podamos trabajar, pero una sala global donde cada uno se sienta libre en su espacio educativo. Esa es una sala virtual moderna para niños, para jóvenes, y esta es una aula para niños donde podamos estar en todo momento adecuados y tener todas las miradas enfocadas al frente, de atrás, derecha, izquierda, y ese progresivo pensamiento de la innovación en lograr que una teoría en el momento adecuado se vuelva una práctica, que no necesitemos salir de esos salones para perder tiempo y no adecuar la teoría a la práctica significativamente. Para todo esto, es un proceso de gamificación que lleva años de conocimiento, donde se empezó a través de juegos con material reciclable para poder enseñar cómo atraer a esos estudiantes a formar parte de ese reto de la investigación que está ahí, pero que no se aflora, y es investigar para seguir adelante. ¿Aló? Aquí tenemos una foto de los estudiantes de la UPTC, donde he enseñado a través de los juegos, de la gamificación, y se ha logrado obtener esos objetivos claros para llegar a la educación interactiva. Estos planeadores son de estudiantes de natación y de habilidades de juegos motores, donde el profesor Jason también está trabajando en la investigación, donde los estudiantes trabajan por medio de un derrotero, de un formato, e idean, crean sus juegos para enseñar varias habilidades. Todo este proceso del por qué investigar, para tomar decisiones, para llevar a un aprendizaje, para tener un objetivo, para pensar e innovar, para tener una responsabilidad y construir un futuro. Yo creo que todo esto está en las manos de cada uno de nosotros. Investigar es el día a día de cada docente y de cada estudiante para poder seguir adelante. Les voy a mostrar un videito, ya me quedan 5 minutos de tiempo, donde se enseña a través del juego. Todos estos procesos son de estudiantes de la UPTC, donde se enseña a través del juego con el profesor Jason Cusaría. Dense en cuenta que es material reciclable, son juegos que han hecho los estudiantes, donde han producido ese saber de todos los estilos a través de juegos interactivos, juegos pedagógicos, juegos didácticos, para que el estudiante se posesione en su ámbito académico. Esto se ha logrado paso a paso, y este es otro juego interactivo de los estudiantes de motricidad humana de primer semestre, que hicieron un juego interactivo Estos son los estudiantes de primer semestre enseñando motricidad humana a través de los juegos, donde se les llama, donde se codifican, donde aprenden, donde son felices. Ya me queda poco tiempo. Son juegos que han hecho los estudiantes de primer semestre. Todos estos juegos son de primer semestre.
Sí, es una foto, un pantallazo de cada uno donde todos los juegos estuvieron excelentemente bien hechos. Este es un juego interactivo donde se pueden hacer preguntas, donde una estrategia interactiva, donde se le da clic y se le pregunta partes del primer capítulo de investigación, se cambian y se pueden hacer actividades independientemente de lo que quiera uno buscar en esos juegos interactivos o para hacer quizzes o parciales, etcétera, etcétera. Tenemos juegos interactivos por doquier y espero que esta conferencia de la gamificación podamos tenerla para mover ese mundo de ideas, de ese mundo educativo, ese mundo para evitar una pandemia igual, pero que la pandemia de conocimiento siga, interactúe, sea creativa, difusora de saberes. Aprender a convertir tus contenidos en experiencias comunicativas en apasionantes. Esto es otra ruleta que yo creo que más de uno la ha hecho. Donde gira la ruleta, pero no me giró y ya se me acabó el tiempo. Gracias por su atención. Ahora sí, compañeros, compañeras, espero que les haya gustado. Las preguntas las hacen por el chat. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, muchas gracias por su participación. Quisiéramos saber si existe alguna pregunta por parte de nuestros participantes, de nuestros asistentes virtuales. ¿No hay preguntas? Sí, yo tendría una pequeña, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos No días te a veo. todos. Ok. Es que estoy un poquito desarreglado. Por ahora, para activar la cámara. Pero, profe, nos nombraba algo importante que la recreación y toda la gamificación nos dispone y nos predispone mejor a tener un buen ambiente para recibir la información y para que el estudiante la capte y poder elaborar un espacio ameno para que la clase se haga precisamente muy productiva y fructífera y que pues los estudiantes también ingresen en esa parte, en ese espacio donde podamos interactuar, no sin ningún nivel de pronto de que el docente está arriba y el estudiante no, sino en una misma posición para poder interactuar y retroalimentar. Pero quisiera, profe, que nos pudiera decir exactamente en qué involucra esa recreación mentalmente en cuanto a la disposición, cómo el estudiante por medio de la recreación se podría disponer a nivel mental para recibir una información. ¿Cómo lo haría? ¿Realmente con ejemplos o con de pronto explicaciones un poquito más específicas? ¿Cómo el estudiante recibiría o cómo se dispondría? ¿Cómo se abre el estudiante para poder recibir una clase en este ambiente de gamificación? Gracias, profe. Buenos días, Jason. Bueno, la recreación es buscar el bienestar humano de cada individuo. Y si yo busco el bienestar humano de cada individuo es por la motivación intrínseca, la lúdica, es la motivación intrínseca de cada individuo. Y si yo personalizo ese sentir de cada individuo, lograré posesionar ese sentimiento de retroalimentación en el proceso de conocimiento. Si yo no amo lo que estoy haciendo, no puedo lograr algo significativo. Debo tener ese apasionamiento por todo lo que se haga para buscar que esa recreación interactúa a través de la gamificación. Muchas gracias, profe. Gracias, mi profe. A usted, papá. Bien, muchas gracias al profesor Jason Andrés Leal Cusaria por su intervención. Bien, muchas gracias a la profe Gloria por aceptar nuestra invitación a participar en nuestra 24ª jornada de investigación y extensión. Esperamos que haya sido de su total agrado. Recuerden que estamos haciendo transmisión en vivo por nuestra fanpage de la UPTC Facultad Seccional Chiquinquirá. No olviden registrar su asistencia, dejamos el formulario en el chat.
Recordamos que a las 9 retomaremos con nuestra agenda con la conferencia y el acto inaugural de nuestra jornada en la facultad. Así que a las 9 retomamos. Muchas gracias por su participación. Bendiciones para todos, muchas gracias por escucharme, espero que esto haya sido de su agrado. Hasta luego, UPTCistas. Gracias, profe, hasta luego. Alimentos.